Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Hola, de nuevo aquí en La Fuerza de los Argumentos, en donde la Rectoría de la Universidad de Antioquia pone en consideración un espacio para tratar de tomar las mejores decisiones en el marco académico del conocimiento y de la formación ciudadana. Hoy hablaremos de un tema que a veces es un poco distante a los ciudadanos, pero que nos impacta demasiado y tiene que ver con todo lo que implica las demandas al Estado. Nada más en el 2012 hubo más de 200.000 demandas en contra del Estado. Sobre este tema hablaremos y tenemos dos personas especializadas en él y sobre todo en el derecho procesal administrativo. Miremos quiénes son. Carlos Betancur Jaramillo, colombiano, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Fue magistrado en el Tribunal Administrativo de Antioquia y estuvo en la Sala Tercera de Responsabilidad Contractual y Extractual del Estado del Consejo de Estado. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Procesal Administrativo en el Colegio Mayor El Rosario de Bogotá y de la Universidad Católica de Colombia. Alberto Ceballos Velázquez, colombiano, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Pontificia Bolivariana, exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, expresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Bueno, ya sabemos que nuestros invitados son exmagistrados, personas especializadas y seguramente el tema que a veces es distante al ciudadano, como lo decíamos al principio, no se ha tenido en cuenta desde el punto de vista como de la conciencia, pero permanentemente nos vemos obligados a someternos a decisiones que en materia de esta naturaleza toman los funcionarios públicos. Precisamente para hablar sobre eso tenemos al doctor Carlos Betancur Jaramillo, a quien le damos el agradecimiento por estar con nosotros, y también al doctor Alberto Ceballos Velázquez, quien también nos hablará sobre el tema. Yo quiero simplemente preguntar inicialmente ese asunto del derecho procesal administrativo en términos muy simples, ¿en qué consiste? Doctor Carlos Betancur. Pues el procesal administrativo es como la herramienta para llegar ante la jurisdicción administrativa, para obtener un restablecimiento del derecho o la nulidad de unos actos administrativos. En fin, el procesal administrativo organiza la justicia que tienen los particulares o las entidades públicas contra el Estado. De manera que en ese proceso, en todos los procesos de la jurisdicción administrativa, la entidad pública siempre es normalmente parte demandada, excepcionalmente parte demandante. Pero antes de 1991, ¿esa concepción era la misma o ha variado de alguna manera y se ha mejorado en favor de los ciudadanos? No, yo creo que en la organización jurisdiccional yo creo que el cambio no ha sido muy significativo. Lo que ha variado a partir del 91 creo es la conciencia de los ciudadanos de que son portadores de derechos frente a las autoridades, frente al Estado, y que la violación de cualquier derecho, cuando el Estado que extralimita, pues simplemente tiene que asumir las responsabilidades que se derivan de esas desviaciones de las autoridades del Estado. Yo creo que fundamentalmente lo que ha habido es un mejoramiento de la conciencia ciudadana sobre sus propios derechos y los deberes de la administración pública. Aunque perdón, sí, señor. Yo agregaría, claro, sí, doctor Betancur. Alberto, tiene razón lo que dice Alberto. El problema que creó la Constitución del 91 fue que creó una gran cantidad de derechos y quedó la sensación de que en Colombia la gente no tiene sino derechos y no tiene deberes, que eso es supremamente grave. Es decir, tiene que haber un equilibrio y no lo hay, y por eso hoy
la gente se siente con el derecho de respetar a la autoridad, de no respetar la ley, de no respetar la Constitución, porque se creó que le dieron todos los derechos que se le habían negado con anterioridad, pero no tuvieron conciencia de que hay deberes. Pero es un asunto, digamos, de normas o de interpretación, de hermenéutica de la norma frente a eso, para, digamos, seguir en la discusión propuesta por el doctor Betancourt, porque si bien eso existe, también tendría que ver con que los deberes sí están allí, pero se interpretan diferente. Miren, yo tengo una postura un tanto diferente a la del doctor Carlos, porque yo creo que su observación también está pensando en lo que se han llamado los excesos de la acción de tutela. O sea, la acción administrativa, las acciones de tutela han congestionado el aparato estatal en virtud de ejercicios ciudadanos. Yo voy a ser un poquito más fuerte que él. Yo creo que el Estado tiene que generar en la comunidad un sentido del respeto, primero, del Estado por los ciudadanos, y segundo, la conciencia de los deberes de los ciudadanos. Pero en un Estado en el que no existía un reconocimiento claro de derechos, en el momento en que se le concede a los ciudadanos, por ejemplo, la tutela, hay una explosión. Excesos probablemente sí, pero es por una ausencia histórica de los ciudadanos de tener dispositivos que les permitan enfrentarse al Estado. Pues yo pienso que fundamentalmente Dios tiene que conducir a una evolución que permita que los ciudadanos vayan tomando conciencia de sus propios deberes, y en eso creo que deben intervenir fundamentalmente los jueces. ¿Cómo? Pues simplemente que el administrado demande, el ciudadano demande, y si no tiene razón, el juez dirá que no, y creo que se va generando progresivamente una idea de que los derechos de ir al juez, el derecho de acceso a la justicia, se ejercerá siempre bajo circunstancias de autorresponsabilidad. Pero yo creo que yo reconozco que hay una época de ajuste, de excesos, que probablemente, como dice el doctor, una exaltación de los derechos, y de pronto cuando se exaltan los derechos se encubre un tanto el otro elemento, que es que todos como ciudadanos también tenemos deberes. Pero bueno, uno tendría que, discúlpeme doctor, ya le doy la palabra para que de pronto esto le sirva de complemento. Uno cómo puede entender que, digamos que en el año 2012 hubiese más de 200.000 demandas contra el Estado. Algo raro está ocurriendo, o hay demasiados abogados pendientes de los vacíos, o hay demasiadas fallas por parte de los servidores públicos. A ver, el gobierno ha tratado de echarle la culpa a los abogados litigantes. Entonces él habla de mafias y de clubes de abogados dedicados o especializados en acciones de responsabilidad. Yo decía, el problema no está por allí. El problema está, primero, que hay que disciplinar a las autoridades públicas para que cesen de cometer tantos atropellos incalificables de toda la administración pública, y eso hace que mientras más atropellos hay, más acciones de responsabilidad vamos a ver. De manera que yo no creo que la culpa sea de los abogados, porque fomenta, digo yo, esas acciones de responsabilidad el hecho de que el Estado se defiende muy mal. Ganarle al Estado es muy fácil. Y las acciones de responsabilidad se van solas, como se dice. ¿Por qué? Porque el Estado se defiende muy mal, no tiene abogados adecuados, y aquí seguimos haciendo demagogia. Hay una institución, la Defensa Jurídica del Estado, la Agencia Nacional de Jurídica del Estado, que es supremamente importante teóricamente. Nosotros estamos llenos de buenas teorías. Eso es una necesidad. Pero esa agencia nació muerta. Nació muerta porque desde el primer día estaba tan absolutamente congestionada que no podía hacer nada. Pero entonces, ¿cómo se explica que 3.800 o más de 3.800 abogados le presten el servicio al Estado precisamente para contrarrestar esas demandas? Entonces, ¿son ineficaces, ineficientes, o frente a una violación flagrante de una norma no hay abogado que pueda resolver esto? Sí, yo creo que lo que dice el doctor Betancourt es cierto. Una parte importante de las condenas del Estado surge de los excesos del Estado. Un Estado que no respeta los derechos de los ciudadanos. Pero otra muy significativa corresponde a mala defensa del Estado. Por eso, como dice el doctor, los procesos administrativos se van solos. Segundo, escuché alguna vez una expresión que a mí me pareció dolorosísima,
alguien me dijo, fui y sembré una demanda en un tribunal administrativo, bajo la idea de que eso es una actividad de tardío rendimiento. Usted siembra una demanda, cosecha a los 10 años, porque a los 10 años el Estado estaba pagando las sumas que se han ido causando por todo ese tiempo y se actualizan valores, y entonces eso se convierte en una manera de producir dinero casi superior a la que produce cualquier actividad productiva industrial. Sembrar procesos y vivir de las condenas que se le imponen al Estado. Eso es dolorosísimo, pero es cierto. Entonces yo creo que el asunto es como, primero, lo dijo el doctor, ya, ¿cómo hacemos un Estado respetuoso? Y segundo, ¿cómo formamos un Estado que sea capaz de defenderse jurídicamente en los procesos jurisdiccionales? Bueno, perdón, yo agregaría lo que dice Alberto. Hay una cosa cierta. Mientras los demandantes generalmente nombran abogados especialistas que conocen el oficio y demás, la nación o las entidades públicas se defienden con lo que yo llamo los abogados de 100 pesos. No estoy menospreciando a los abogados, sino que son abogados supremamente mal pagados, que no les dan los medios para defender al Estado. Un abogado del Estado pide una documentación para defender al Estado en ese proceso y la administración no se la brinda o se la brinda tardíamente. De manera que los abogados de las entidades públicas normalmente están desarmados frente a abogados mejor preparados, que son los de la parte demandante. Y mucho mejor pagados. Pero el asunto será de abogados o será de una formación lo suficientemente rigurosa por parte de los servidores públicos para que cometan menos errores o para que intencionalmente no acometan delitos. Miren, yo creo que usted toca uno de los puntos críticos que a mi juicio tiene que ver con la corrupción del Estado. Digamos con el mismo problema de la judicatura. La función pública tiene que ser ejercida por ciudadanos de alto nivel en cuanto a su manera de ser. A mí no me preocupa tanto lo que los funcionarios públicos sepan o no sepan, porque un saber mal encaminado conduce simplemente a un corrupto mucho mejor calificado y más hábil. Yo creo que el Estado tiene que pensar en construir su aparato a partir de seres humanos íntegros, y además, lo voy a decir porque lo siento, me duele profundamente que, estoy hablando de ustedes los comunicadores, perdónenme que le diga, que uno encuentra que en los medios se parte de la presunción de la mala fe de los funcionarios públicos. Quien va a un medio a ser entrevistado es tratado como un ladrón. Si al contrario llega un vocero del sector privado, creo que las maneras de abordar a esos personajes del sector privado son mucho más generosas. ¿Por qué? Porque hay como una cierta prevención contra lo público y un desgreño contra lo público, y es lo que hay que recuperar. Pero yo quiero decir una cosa, si bien no voy a entrar en esa polémica de los medios de comunicación, que seguramente en muchos casos puede tener razón, no es menos cierto que 334 billones de pesos, no es un titular de prensa, es un resultado pues, real, cuestan las demandas que en este momento, o hasta hace unos meses, tenía el Estado colombiano. Es decir, tal vez eso sea cierto, pero la realidad es tosuda frente a eso. ¿Cómo, es decir, una situación de esta naturaleza puede hacer quebrar un Estado o quebrar un Estado? A ver, se ha tratado de adoptar medidas precisamente para evitar esa cantidad de demandas contra el Estado. Y se creó, por ejemplo, el mecanismo de la conciliación. Si el mecanismo de la conciliación, que teóricamente es una maravilla, teóricamente, otra teoría hermosa, pregar a conciliar, el problema es que ya la gente no concilia, y no concilia porque las entidades públicas no tienen plata. Entonces el funcionario público dice, no conciliemos, que nos demanden, dentro de 10 años ya no estamos aquí. Entonces ese mecanismo que se creó para descongestionar y que teóricamente sirve para eso, quedó sirviendo para nada, porque con el perdón aquí, yo no sé si se me puede decir aquí, no voy a decir que en Colombia lo puteamos todo, sino que lo prostituimos todo. Doctor Carlos, yo quería agregar algo, que es muy tosudo en mis apreciaciones. Y no solamente los funcionarios públicos no concilian porque no hay con qué, sino porque cada funcionario público que después de la audiencia de la conciliación pasa a ser investigado por Contraloría, Procuraduría. O sea,
el funcionario público en este país, el que cumple con su deber, tiene el estigma de la corrupción. Y todos sus actos están mirados desde esa perspectiva. Ningún funcionario público hoy se atreve a conciliar, porque sabe que de inmediato su conducta va a ser calificada como venal, corrupta. Entonces, más bien, no se arriesga. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los individuos? Porque pareciera que el Estado fuera algo así como un intangible, un botín donde hay un tesoro lleno de dinero, como si eso no fuera representado por seres humanos, por individuos y por ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad ahí? Nosotros decíamos en el Consejo de Estado, yo estuve 20 años allá en la sesión tercera de responsabilidad, nosotros acuñamos una frase que desnuda esto. El Estado no tiene dolientes. El Estado es una caja gigantesca donde todo el mundo tiene oportunidad de sacar, y mientras más dure los pleitos, ese es otro fenómeno. Hay abogados que les conviene que los procesos se demoren. Todo lo contrario de lo que uno piensa. Hombre, vamos a sacar no, porque son abogados que manejan dinero, entonces dicen, hombre, ¿qué le hace que se demore? Porque dentro de 10 años, eso está ganando toda la plata del mundo, hay devaluaciones, hay reajustes y demás, intereses moratorios, entonces eso es un negocio gigantesco. No fallar oportunamente es otra medida para que se enriquezcan los abogados. Si eso no se resuelve, es decir, si yo no puedo, digamos, suponer que todo lo resuelvo con normas, pero si ese diagnóstico usted lo tiene hace tanto tiempo y con una experiencia directa, entonces, ¿qué hacer desde la misma norma para evitar que eso se reduzca? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado en ese sentido en los últimos 20 años o después de la Constitución del 91? Que hable el doctor Carlos, que quiere decir algo. Yo soy muy pesimista y soy muy pesimista con la condición humana del colombiano. Tenemos una concepción de lucro a lo que sea, el dinero fácil, y desgraciadamente el Estado da motivo para que lo estén demandando, porque hay razones para demandarlo, pero eso para la gente que quiere enriquecerse es una maravillosa oportunidad. Y lo que se pueden ganar los abogados, los grupos de abogados, demandando con razón, pero como no les interesa que salga rápidamente el proceso. La justicia es absolutamente lenta, paquidérmica, sin solución. Y cuando le damos oportunidad al mismo Consejo de Estado para que redacte un estatuto nuevo, para aligerar los procesos y toda esa cosa, ¿qué hace la Comisión del Consejo de Estado? Crear una serie de cosas en el nuevo código para que las cosas duren incluso más. Porque el Consejo de Estado, por ejemplo, celoso en su jurisprudencia, quiere acapararlo todo y por eso no se distribuye adecuadamente la competencia en los organismos inferiores y eso hace que haya más congestión, que se demore más las cosas. Yo decía en Cali, si los procesos se demoraban de 12 a 15 años en el anterior código, ahora hay una mejoría, dije yo en Cali, pero lo dije en esta forma. Ahora hay una gran mejoría, ahora se van a demorar 25. Yo quiero hacer una observación. Tú preguntas por normas. Yo llevo muchos años siendo abogado, siendo docente y trabajando en el Poder Judicial. Y cada día me convenzo más que en este país no se necesita una norma más. O sea, ese sentido atávico de la ley, con la cual cada problema de la sociedad tiene que dar como resultado una ley que lo enfrente, eso es lo que ha generado, digamos, una falta de respeto, inclusive por la norma jurídica. Yo estoy convencido, aunque no hay fórmula para superar el problema, que la condición humana es el elemento esencial que puede determinar que existe una sociedad que respete razonablemente las reglas de juego y las reglas de vida en una sociedad. Y yo sigo pensando en el poder inmenso de la educación, en el poder de formación, en la manera como se socializan los seres humanos, pero definitivamente yo he renunciado a pensar que los problemas de este país, los del orden jurisdiccional,
los que pasan la administración pública no se regulan con más represión contra los servidores públicos, con más normas de control, con más procuradurías, con más fiscalías, sino que básicamente, vuelvo a decirlo de ahora, hay que reivindicar la condición de los seres humanos colombianos y una especie de renovación del pacto con lo público, no con el Estado, con lo público. Perdón, creemos, en Colombia inventamos una cosa, creemos que la ley es la panacea. Entonces, cuando hay un problema, sacamos una ley que de antemano los que la crearon saben que no la van a cumplir, pero hay que dar la apariencia de que estamos regulándolo todo, y hay un regularismo tan excesivo en todo que la ley perdió credibilidad. Hoy no creemos en la ley, hoy no creemos en la Constitución, y por eso empieza a hacer carrera una cosa, yo no sé si es el desespero de creer que el mandato no es lo que dice el texto legal, sino lo que el juez quiera. Y eso es peligroso, porque empieza la inseguridad jurídica, que es otro de los graves problemas que tiene el país. Muy bien, estamos conversando con dos exmagistrados sobre un tema bastante complicado relacionado con el derecho procesal administrativo, muy especialmente con lo que tiene que ver con las demandas al Estado. Los doctores Carlos Betancur y Alberto Ceballos continuarán con nosotros después del siguiente corte. Volvemos a la fuerza de los argumentos y una vez más tenemos que decir que el tema que hoy nos ocupa es a veces distante, complejo, espinoso para el común de la gente. Sin embargo, estamos siempre relacionados con lo que pueda pasar con este derecho procesal administrativo. Y en el corte anterior estábamos hablando, y yo de alguna manera terminé un poco desilusionado porque no son las leyes, y estoy de acuerdo en ello, las que resuelven una situación de esta naturaleza, es la condición humana, pero pareciera que no hay salida. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Es decir, las vías de hecho, ¿sí no es la norma? No, yo creo que salida sí hay, lo que pasa es que es una salida que requiere, pienso yo, un proyecto de generación, propósito político y cultural permanente y sostenido, cosa que en este país lamentablemente no hemos sido capaces de construir. O sea, propósitos que podamos mantener, y eso reclama esfuerzo, reclama vocación por lo público, que los mejores hombres y mujeres vayan a ejercer función pública, que no sea el Estado un centro en el que recoge, perdónenme la expresión, los residuos de lo que no encuentra campo en el sector privado, y eso es una tarea que tiene que enfrentar inclusive el sector privado. O sea, ¿cómo encontramos una sociedad donde existe un Estado al servicio de los ciudadanos manejado por los mejores, las mejores, no en el sentido de los que más sepan, no, los que más sean capaces de portar y de mantener los valores de lo público? Doctor Carlos Betancur, pero eso pareciera, digamos, un manual de buenas intenciones, pues respetuosamente lo digo, porque a veces no basta como con eso, ¿cierto? ¿Usted qué piensa que más allá de esa buena intención, de esa generosidad con la que deberíamos mirar todos estos asuntos, realmente se cumpla? No, es que yo creo que al Estado hay que ponerle reingeniería. Es decir, yo decía una vez exagerando, yo he sido todavía muy exagerado, y yo decía, hombre, ¿cuál es la solución para Colombia? Digo, arrasarla y volver a sembrar de nuevo. Gravísimo, porque no estoy propiciando pues, que este país se acabe de destruir, pero como le dejamos coger fuerza, a la subversión, le dejamos coger fuerza a la corrupción, le dejamos coger fuerza a todo, entonces los organismos de control desde hace muchísimos años en Colombia perdieron fuerza. Es decir, ahora tenemos una especie de recuperación. Yo no digo que sea el ideal, pero hay una recuperación. Antes un alto funcionario del Estado podía hacer lo que le diera la gana y no pasaba nada. Entonces la gente se acostumbró, aquí no nos pasa nada, sigamos robando, sigamos corrompiendo, sigamos enriqueciéndonos, no. Este Estado se tiene que renovar cultural, políticamente, pero en el mejor de los sentidos, y no vemos cuál sea la solución. No es que no haya solución, yo estoy de acuerdo con Alberto, hay solución, pero la solución no es de la noche a la mañana. El error que estamos cometiendo es creer que si mañana sacamos una ley, esto se acaba automáticamente.
Esto no se va a acabar automáticamente. Esto tenemos que empezarlo desde las escuelas. Desde las escuelas. El medio ambiente no lo podemos mejorar sancionando a la gente que empieza a talar una zona de reserva. No, hay que enseñarle a los niños, desde los niños. De manera que yo digo una cosa, el proceso es demasiado complejo, porque no hay soluciones a corto plazo, no hay soluciones a corto plazo. Estamos identificados, me disculpa, sí. Doctor Ceballos, está bien, no son las normas las que van a solucionarlo, pero también es cierto que si no hay mecanismos para la aplicación de las normas que tenemos, entonces no tendríamos realmente salvación. Tal vez muchas normas impliquen una anomia, es decir, la sumatoria tal vez termine siendo todo lo contrario, pero frente a la aplicación de la norma, ¿cómo estamos nosotros realmente? Es decir, está bien que no sea la norma, pero entonces, ¿qué hay? Los mecanismos de aplicación o de interpretación de la norma o de ejecución real, ¿cómo están en el país? A ver, yo quería antes de contestar eso, hacer una última anotación. Yo simplemente quiero poner a cada ciudadano o ciudadana que se haga una reflexión y se pregunte qué grado de confianza tiene en la política, qué grado de confianza tiene en el gobierno, qué grado de confianza tienen los jueces, y vamos a encontrar que la respuesta va a ser terriblemente desoladora. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo podemos hacer que la ley se cumpla si la ciudadanos no creen en quienes hacen las leyes, no creen en quienes ejecutan las leyes, no creen en los jueces? Entonces, eso es como un círculo vicioso, uno sabe por dónde tomo los cuernos de este problema. Sí, bueno, pongamos a que las autoridades obren, los jueces apliquen leyes, pero si el ciudadano no cree en sus autoridades administrativas ni cree en los jueces, ¿qué poder va a tener una norma, una ley aplicada o manejada por un sujeto o persona en quien yo no creo? Es que ese es el problema, por eso a veces parece un catálogo de buenas intenciones, pero eso tiene que, como dice Carlos, decisiones políticas que por lo menos yo vea que los hombres y mujeres que están en la política y en las decisiones de Estado tienen un compromiso central con la sociedad y con el Estado, y no concebir el ejercicio político como una oportunidad de enriquecerme después de terminar mi ejercicio, bueno, no quiero decir más, pero después de terminar mi ejercicio político. Sí, señor. No, y hay una cosa supremamente grave. Nosotros tenemos gente muy hábil en interpretar las normas. No, en eso no fallamos, El problema es que una de las causas que yo le anoto al Poder Judicial, o uno de los defectos que le noto al Poder Judicial, es que a la judicatura llega un alto porcentaje de gente sin vocación judicial. Y si a eso le sumamos que tenemos un organismo como el Consejo Superior de la Judicatura, que a ese nivel alto tiene unos pésimos mecanismos de selección. Y entonces, hoy, si el Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, no tiene gente de una gran calidad, de una gran talla, si la gente no tiene talla superior, no puede escoger candidatos superiores, consigue inferiores. Una vez, yo tengo esta anécdota, una vez hicimos un nombramiento en el Consejo de Estado, y yo salí muy disgustado. Y entonces le dije, hombre, ¿cómo te parece, fulano, el nombramiento que acabamos de hacer? ¿Cómo te parece? ¡Qué barbaridad! Y el magistrado me dijo una cosa, una sentencia terrible. Carlos, aterrizá, mediocre, nombra mediocre. Bueno, en ese orden de cosas, uno tendría que preguntarse acerca de si la única alternativa que tiene un Estado es ser garantista. Y lo pregunto por lo siguiente, porque esa misma alternativa de ser garantista, y no quiero pues posar mucho menos de ser una persona que viene de la caverna, pero hasta qué punto un Estado garantista lo que abre también es un montón de boquetes, pues garantista que no tiene, digamos, unos límites para este tipo de cosas. Mire, el Estado tiene una limitación, y es que el Estado debe comportarse como lo hacen los ladrones. Sobre pretexto de luchar contra los ladrones no se puede igualar a ellos.
Y yo creo que es una vez las tentaciones terribles que tiene quien ejerce poder de Estado. Reprimir el delito igualándose a los delincuentes, y yo creo que el Estado no puede hacer eso. Por eso tiene limitaciones, el Estado de Derecho, el Estado garantista renuncia a ciertos resultados eficaces, pero porque se tiene que legitimar entre los ciudadanos como un órgano que respeta a esos mismos ciudadanos, que son el sentido de su existencia. Yo creo que lo que estás pensando, que lo que hemos dicho Carlos y yo, es como completamente desilusionador, no hay salida. Sí. Yo creo que sí hay salida. Y comienza la salida por el compromiso personal de cada cual, de asumir compromisos frente a la vida. Y una cosa que me ha parecido muy importante siempre, el respeto por el derecho. Y el respeto por el derecho surge de un principio esencial, es que respetar el derecho es estar dispuesto a aceptar reglas de juego cuando pierdo, no cuando gano. Porque cuando gano, el derecho no se necesita. Claro, no hay discusión acerca, obviamente, de que el Estado no se puede ni mucho menos igualar con el ladrón que usted aquí hace alusión, y bienvenido, obviamente, qué tal que estuviéramos promulgando ese tipo de actividades. Mi pregunta tiene que ver es hasta qué punto el hecho de tener garantías, como lo decía el doctor Betancourt, pero que no se ilustren también como los deberes, un poco el derecho claro. Y el deber, ¿cierto? Me pone en una situación de esta naturaleza. Básicamente era en ese sentido, porque usted incluso lo tocaba hace un rato. Alberto tocaba una cosa muy importante, y es que el Estado no puede asumir las mismas conductas de los delincuentes. Nosotros fallamos un negocio hace muchísimos años, cogieron un guerrillero en Anserma, y lo amarraron, lo encadenaron a una reja, le vaciaron un galón de gasolina, lo prendieron, y la defensa del Estado en ese negocio era pasmosa. No, es que en esos días anteriores los guerrilleros habían quemado a un policía. Entonces dijimos un momentico, las reglas de conducta, usted no puede manejar sus reglas de conducta como la maneja la delincuencia. Eso de Alberto es muy importante. No, sería la barbarie. Pero volviendo otra vez, es decir, cuando hablamos de un Estado garantista, que debe serlo, ¿cierto? También existen los derechos, los compromisos, los deberes que adquiere también el ciudadano, y en este caso el funcionario público, ¿cierto? El servidor público. De pronto hace falta un poco eso, lo digo porque una vez más volviendo al asunto de que el Estado somos todos, pero al final no es ninguno, entonces al final no hay una responsabilidad individual, y uno pudiera decir, no, pero es que usted hace parte del Estado y de alguna manera lo representaba, luego eso tiene una implicación. No, creo que sí, yo creo que uno tiene que mirar la perspectiva, llamémosla bilateral. Al lado de derechos hay una relación de deberes, y creo que el sistema social tiene que generar ciudadanos conscientes de sus derechos y cumplidores de sus deberes, sobre todo en el sentido que advierto yo. Cumplir el deber es sobre todo cuando me pesa, me es difícil, porque siempre he dicho, el derecho a la vida, por ejemplo, tiene sentido solamente en cuanto yo respete la vida de mi enemigo, porque para respetar la vida de quien yo amo no necesito derechos, necesito simplemente imperativos morales. Entonces, el derecho tiene ese sentido, y lo que a uno le preocupa es que en la formación ciudadana, una vez que la gente está dispuesta a respetar el derecho siempre y cuando me genere beneficios, pero cuando el derecho me impone a mí una situación de desventaja, o me impone un esfuerzo, me impone un deber, entonces ahí es cuando yo me rebelo contra el derecho. Yo creo que la formación ciudadana, y pues yo sigo pensando que es un problema de convivencia, de condición humana, de generar personas comprometidas con la defensa de sus derechos, pero con el cumplimiento de sus deberes, de modo tal que hay una relación recíproca entre Estados ciudadanos, conscientes cada uno, que tienen derechos y tienen deberes. Y eso, pues, yo estoy absolutamente convencido, eso es un proceso cultural de largo plazo. El problema es ver cuál de las generaciones nuestras es capaz de comenzarlo. Doctor Betancourt, todo eso está cruzado por el dinero. Cuando se habla de una demanda al Estado, casi siempre se piensa, por no decir que siempre, es en dinero. Es la única forma de resarcir, digamos, un derecho violado, o es que es una alternativa, digamos, como la más práctica desde el punto de vista de ese interés que tenemos todos en lo pecuniario, pues en el dinero. Lo que más seduce es que yo voy a ganar, entonces empieza a borrarse el duelo en cierta forma, y empieza la persona a formarse la idea de que la muerte de su ser querido
va a ser un enriquecimiento. Y empieza a trabajar en función de eso. El abogado le ha fomentado esa creencia, le hace olvidar desde un principio el estado en que va a quedar y empieza el afán de lucro a jugar y se van olvidando los sentimientos, se va olvidando todo. Hay una cosa que es una especie de paliativo que nosotros nos inventamos en la jurisprudencia, por ejemplo, pagar perjuicios morales. Es decir, es como resarcir el dolor. Entonces nosotros empezamos a inventar, desde mi época, cuánto se puede dar por la muerte de un padre o de la madre o de un hijo o demás. Y entonces empezó toda la gente a pensar en los perjuicios morales como un paliativo para el dolor. No, allí ya hay un interés económico fomentado por el abogado que sabe que mientras la condena sea más alta es su porcentaje. ¿Cómo se explica? Por ejemplo, hace poco, por fortuna, creo que fue una de las que ganó y muy importante porque era por más de 590 billones de pesos. Estoy hablando pues casi cercano al Producto Interno Bruto del país en este momento, en donde una familia reclamaba la posesión o el control de las tierras como de 9 municipios del oriente antioqueño. Es decir, en ese orden de cosas, había incluso argumentos que parecía como muy loco, pero había unos argumentos que permitían mínimamente la discusión. ¿Se puede saber con antelación mínima que un proceso de cierta naturaleza se va a perder? Pues yo pienso que quien tiene destreza en el manejo de los procesos, los jueces, generalmente desde el momento mismo en que reciben la reclamación ya tienen una manera de percibir o anticipar ciertos resultados. Hay eventos en los cuales usted de manera manifiesta encuentra el momento mismo en que se formula la demanda que no va a tener éxito. Y no es porque se prejuzgue, sino que ya hay toda una historia de casos análogos que le permiten a usted avisorar esa decisión. En otros eventos yo creo que ya uno hace una calificación de que es un negocio con posibilidades de éxito. Pero yo pienso que para el juez esa calificación no es central, porque él tiene como compromiso el decidir finalmente de la manera que mejor convenga a la justicia y al derecho. El juez, yo digo, no le tiembla la mano cuando dicta una sentencia condenatoria ni cuando la dicta absolutoria, porque esa es precisamente su función, dictar la sentencia que corresponde, cualquiera que sea finalmente el contenido de ella. La pregunta la hago por lo siguiente, porque cuando hay vicios evidentes en un proceso donde se sabe que el Estado puede perder, hay un costo adicional, que es precisamente el proceso. Eso no se puede, digamos, obviar en procura de disminuir el detrimento. Doctor Betancourt. A ver, ¿qué dijera yo sobre eso? Normalmente, cuando uno recibe una demanda, lo acabamos de comentar, uno dice, esto se va a ganar o esto se va a perder. Pero como ya esas demandas están hechas, hay que hacer modelos. Ya hoy la responsabilidad se ejerce muy fácil. Las asesores de responsabilidad, hoy, los procesos de responsabilidad son los más fáciles de llevar. Porque hay ciertas pautas establecidas, hay ciertas pruebas que se piden, el Estado no alega, o el Estado justificando a un negocio que me tocó a mí, estaban torturando a un ciudadano y se les murió en la tortura, y la defensa del Estado, pasmosa. No, es que ese tipo era un guerrillero y se justificaba que lo torturáramos para que diera información. Volvemos a esa cosa de que el Estado no puede acudir a lo mismo que hace la subversión. Y entonces, todo es defensa. Todo es, si no hay una adecuada defensa, si no hay unas excepciones propuestas adecuadamente, con un buen fundamento y todo, el negocio sale tal como lo pide el abogado. ¿Usted qué piensa?
doctor Ceballos, frente a esa misma pregunta. Es decir, ¿todo es defendible, incluso lo, entre comillas, indefendible? No, yo creo que el Estado debería disponer de mecanismos que permitieran aminorar los efectos patrimoniales de una condena mediante el mecanismo que había hablado el doctor ahora, la conciliación, las transacciones, el arreglo directo del Estado con las personas que han sufrido daño por la acción del Estado. Pero el hecho cierto es que, bien lo ha advertido el doctor, mire, hay una práctica política, una línea política, yo no pago, que pague mi sucesor, entonces yo transfiero las responsabilidades presupuestales al alcalde, al gobernador o al presidente que sigue. Yo trato de superar mi periodo, de pronto pues pagando también las sentencias de mis antecesores. Pero no hay una política de Estado preventiva que implique que reconozca los eventos que ciertamente se ha causado un daño y para reparar rápidamente a la víctima. No al abogado, como decía el doctor, muchas veces al abogado no les interesa, sino de reparar a la víctima y el Estado disminuir los efectos patrimoniales del daño que ha inferido. Y hay una cosa, muchas veces el Estado no paga y dice, no, pues que pague después el funcionario que venga posteriormente, pero eso es lo que está haciendo, enriqueciendo al demandante, porque va a haber intereses de mora, va a haber una revaluación monetaria. Entonces, esa condena que hoy podría ser, digamos, 100 millones, se puede volver 500, 600, hasta 1.000 millones. Bueno, sobre el tema continuaremos hablando con los doctores Carlos Betancur Jaramillo y Alberto Ceballos Velázquez, ambos exmagistrados. Estamos hablando del derecho procesal administrativo y lo que implica para un país esta suerte de demandas que pueden quebrar a un Estado. Sobre ese tema o sobre ese tópico específico hablaremos en el próximo segmento después del siguiente anuncio. Volvemos a la fuerza de los argumentos. Estamos hablando sobre las implicaciones que tiene que el Estado sea sometido a tantas demandas como las más de 200.000 que tiene en este momento. Estamos hablando con los doctores Carlos Betancur Jaramillo y el doctor Alberto Ceballos Velázquez. Y uno normalmente piensa que el Estado pareciera que tiene todos los fondos y que es posible demandarlo porque siempre tendría todos los recursos. ¿Hasta qué punto un Estado, frente a una situación de esa naturaleza, se puede declarar insolvente? Simplemente no puedo pagar, ¿y qué implicaciones tendría, digamos, en el contexto local e internacional, en el marco, digamos, de la justicia internacional? Mire, hay un problema de lo que se ha llamado la sostenibilidad fiscal. El Estado asume tantos compromisos como el presupuesto lo pueda permitir, pero el hecho cierto es que cuando el Estado incurre en responsabilidad, fundamentalmente por acciones delictuosas o ilegítimas o excesos en el ejercicio de la función, eso podríamos llamarlo como una obligación que el Estado no tiene presupuestada previamente, pero el hecho de que el Estado no tenga manera de pagar no lo exime ninguna responsabilidad, inclusive bien se sabe, por ejemplo, ahorita se está hablando del problema del Palacio de Justicia en la Corte Interamericana, es que si el Estado colombiano no responde por los daños causados a la víctima en esas circunstancias específicas, hay instancias internacionales que lo obligarán. Entonces uno tiene que pensar, el Estado tiene un techo, cierto, pero ese techo no lo puede esgrimir como razón para no respetar a los ciudadanos y para no pagar los daños causados. Esos son unos problemas críticos del Estado. ¿Cómo resuelve el Estado ese problema? Básicamente, tan simple como decir no matarás, tan simple como decir el Estado no va a incurrir en esas circunstancias porque realizado el hecho dañoso no tiene manera de eludir sus responsabilidades pretextando... Esa idea que hay entonces en el inconsciente colectivo de que el Estado no se quiebra realmente... El Estado no tiene techo, es decir, tiene un techo temporal. El manejo presupuestal, por ejemplo, de este año tiene un freno para cubrir las acreencias que vienen. Pero si hay una demanda de responsabilidad, una condena de responsabilidad, están las próximas apropiaciones presupuestales y las tiene que incluir. La pregunta que voy a hacer, no sé, obviamente pues de una persona desconocedora del tema, es si está en riesgo el bienestar colectivo por el pago de un asunto de esta naturaleza a un individuo o una comunidad, ¿cierto? ¿Qué se impone?
ese derecho que tiene esa comunidad, que se le pague ese dinero, llámense los más de 590 billones a los que hacíamos alusión en otro, pues hace un momento, que por fortuna en este caso, digamos, se resolvió favorablemente, o se impone el hecho colectivo de que yo no puedo dejar quebrar el Estado porque hay otras obligaciones. ¿Cómo se dirime eso? Ese es un dilema bien complejo, porque el Estado no puede definitivamente eludir sus responsabilidades patrimoniales por los daños causados a los ciudadanos. Cuando el Estado causa un daño a un ciudadano, esa naturaleza que exige reparación, no está dañando a un individuo, está faltando el Estado a sus deberes sociales. Y entonces ya viene el problema político, la política del manejo de la pobreza, el manejo de los recursos limitados. Indudablemente que en esos eventos el Estado va a encontrar tensiones, porque cada vez que el Estado pague una condena, obviamente esas sumas de dinero está afectando las posibilidades sociales de dedicarlas a la esfera de la educación, de la salud, de la seguridad social. Es un hecho inevitable, pero la circunstancia de las necesidades sociales generales, creo que en un Estado liberal de derecho, bajo ninguna circunstancia puede eximir al Estado de pagarle a las personas, a los seres humanos individuales, los daños causados. Entonces, ese parte de derecho, entonces, ¿cómo se dirime? En ese caso, doctor Betancur, es decir, ¿cuál se impone? ¿Interés colectivo o el interés de esa comunidad o de una persona, un individuo? ¿O es demasiado extremo la situación, no se puede dar? Es que pasa, eso pasa. Eso pasa, es una realidad de esas agobiante en un país de estos. Es decir, todos los días aumentan las condenas de responsabilidad. Hemos ido creando un estado providencia. Un estado providencia. Yo decía, por ejemplo, viendo esta tragedia de estos días aquí en Medellín, yo le decía a un amigo, hombre, el Estado termina pagando, porque el Estado termina, hay modo de llevar la responsabilidad siempre hacia el Estado, siempre. Y entonces la gente hábilmente pues, prefiere, como dije yo ahora, como el Estado no se quiebra, algún día me va a pagar, y como eso es un taxímetro, la condena ya, intereses moratorios, devaluación, toda esa cosa, de manera que no hay afán, el Estado paga y el ciudadano, ya no me refiero concretamente a pero la persona que propició una tragedia o alguna cosa, la persona termina sin responsabilidades, porque el Estado papá, el Estado providencia, cada vez hemos ido ampliando la responsabilidad del Estado a unos límites que yo considero excesivos. Para mí, no sé, no tengo la fórmula mágica, pero para mí hay que restringir o regular mejor la responsabilidad del Estado para que pague adecuadamente, pero que pagando adecuadamente no sacrifique los servicios y los derechos de los demás. Entonces, ese equilibrio es muy complicado lograrlo. Doctor Ceballos, lo que acaba de decir el doctor Carlos Betancur lo deja a uno también un poco conmovido, porque cuando afirma que realmente lo privado comienza a mutar hacia lo público en situaciones extremas, como a las que hace alusión el doctor Betancur, entonces lo que tenemos hacia el futuro, con base, digamos, en esa situación de aumento continuo de las demandas, es algo que definitivamente puede derivar realmente en la quiebra del Estado. No, yo estoy de acuerdo con el doctor Betancur. Yo creo que el Estado debe responder por lo que le corresponde al Estado, por sus conductas, por sus misiones, por sus operaciones, no por lo que hagan nosotros, pero como la actividad de los otros está intervenida por el Estado, está regulada. Piensa ahora, por ejemplo, en el problema de la ciudad de Medellín de las licencias de construcción, que finalmente entonces la responsabilidad puede caer en el Estado. El asunto es, cómo el Estado asume sus responsabilidades, pero paralelamente el sector privado, los seres humanos que trabajan en el otro lado de la actividad humana, también asumen responsabilidades. Yo sí creo que hay que buscar una manera en que el Estado asuma responsabilidades y los otros también las asuman, y obviamente existe un sistema de control social, de licencias, permisos, autorizaciones suficientemente fuerte como para evitar los daños. El problema es cómo realizar políticas de prevención que evite el daño y no ya comenzar a hablar de políticas sobre el daño ya realizado, que ya genera situaciones casi insuperables. Tenemos un minuto y no quiero terminar el programa a la fuerza de los argumentos
sin un argumento que nos permita dilucidar o mirar que hay una alternativa diferente a las buenas intenciones, o definitivamente hay que volver a mezclar y a construir, digamos, esa nueva masa, como decía el doctor Betancourt. 30 segundos para que usted nos diga cómo tratar de disminuir el riesgo de que un Estado como el colombiano se someta tanto a demandas de esta naturaleza. No, pues esta sí es la pregunta del millón, porque es que ni yo siendo adivino, pero el hecho es que, voy a decir una cosa exagerada, tenemos que refundar el Estado, tenemos que cambiar la conciencia, tenemos que enseñar que hay deberes y que hay derechos, tenemos que pensar que el Estado no está al servicio de mis intereses particulares, sino que si mis intereses particulares pueden perjudicar el resto del servicio público, yo tengo que tener un freno que no existe hoy. Hoy no, hoy tenemos todas las libertades, hacemos prácticamente lo que nos da la gana y el Estado paga, el Estado Providencia, tenemos el Estado Providencia. Desde principios del siglo pasado, el León de Guy en Francia, hablaba del Estado Providencia. El Estado no puede ser el responsable de todo. Y en Colombia llegamos a un punto en que el Estado responde de todo, porque lo que decía Alberto, es decir, como hay una intervención estatal en muchas actividades, entonces empieza a desplazarse de esta responsabilidad particular, el particular empieza a lavarse las manos y el Estado y el papá Estado paga. Doctor Ceballos. Vaya, en medio de esta crisis vuelvo la mirada hacia la política. Hay que remundar la política y renovar los partidos políticos en Colombia que tengan una misión de Estado. Hay que empezar en el poder, hay que comenzar a trabajar con los partidos políticos. No, la discusión queda planteada. Muchísimas gracias al doctor Carlos Betancourt y al doctor Alberto Ceballos. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia que ayuda o permite repensar y tomar mejores decisiones. Hasta una próxima oportunidad.